Amén. Yo quiero saludar a todos con la paz del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y quiero decir de nuestra alegría, como decía el pastor Balsín, y conocer más una parte del pueblo de Dios. Amén. Porque la verdad, el pueblo de Dios es muy grande. Amén. ¿No? Está por toda la tierra y nosotros ¿dónde vamos? Vamos conociendo las maravillas del Señor. Amén. Y gracias por nos recibir el pastor Bautista y su esposa, sus hijas, su familia, sus hijos que hemos conocido y nos han servido muy bien y estamos muy agradecidos a Dios y oramos para que ellos sigan adelante trabajando para el Señor. Amén. Con mucho más de todo, con mucho más alegría, con Amén. mucho más gozo. Amén. Y para los cuales nosotros queremos dejar un versículo de la palabra de Dios como un recado de Dios para esta familia preciosa del Señor. Amén. Está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice: así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, Amén. creciendo en la obra del Señor siempre, Gracias, Padre. sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Vale? Que podáis con esta palabra maravillosa de ánimo de la parte del pastor de los pastores. Amén. Que es nuestro Señor. Es el pastor de los pastores. Y que nos da muchas veces en la labor que desarrollamos. Amén. Porque la labor del pastor no es solamente venir al púlpito y predicar, abrir la iglesia, los hermanos lavar, sino que va mucho más allá. Lidiar con los problemas, lidiar con las dificultades, lidiar con todas las situaciones que involucran pastorear. Amén. Y es una labor muy ardua, muy difícil, pero también gloriosa. Amén. ¿Verdad, pastor? Amén. Gloriosa. Amén, amén. Y nosotros no somos dignos, sino que Dios en su infinita misericordia nos ha llamado, no porque vio en nosotros los mejores, sino que hace de nosotros como que llamado por Él y capacitado por Él para hacer la obra que Él mismo nos llama para hacer. Amén. No somos capacitados, es que Dios es quien nos capacita
hacer su voluntad y su obra. Amén. Amén. Y pues traigo un saludo ahí de la iglesia de Ejido, que allí soy también bienvenido cuantas veces queráis. ¿No? Estamos ahí con las puertas abiertas para recibir con la misma alegría y el mismo gozo. Amén. ¿Vale, pastor? Amén. Muy bien. Y a mí me dieron la misión de traer un mensaje, una palabra de Dios. Y yo pido la oración a la iglesia. Amén. Os podéis quedar de pie un momento y me ayuden en oración pidiendo al Señor que me utilice como un canal, como instrumento Amén. para traer su palabra. Que sea el Espíritu Santo, no soy yo, no somos nosotros, más que sea el Espíritu Santo que nos venga a hablar por medio de su bendita palabra. Padre, gracias te damos, Señor. Estamos aquí en esta tarde, Señor, reunidos en tu nombre. Señor, no que somos capaces, Señor, no somos capaces para nada, pero que, Señor, nos humillamos delante de ti. Nos desnudamos delante de ti, Señor. Señor, nos despojamos delante de ti, Señor, para que sea tu nombre exaltado, para que sea tu nombre glorificado, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos use y use a tu pueblo. Señor, que nos toque a tu pueblo. Señor, que tu palabra produzca en nosotros, Señor, el cambio que hace falta. Amén. Señor, danos, Señor, la sabiduría que viene del alto, Señor, para que tu palabra llegue a cada corazón. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén. Amén. Pueden sentar con mucho reverencia, estamos en la casa de Dios. Os invito a leer. Estoy un poco ronco. A leernos San Juan capítulo 5, algunos versículos, a partir del versículo 16, que dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo, Amén. que sería sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. Dice el Señor. Y Jesús le respondió: y por esto los judíos aún más procuraron matarle, porque no solo quebrantaba el día de sábado de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hermano, sabemos que no hay ninguna dificultad para nosotros cristianos aceptar lo que dice la palabra de Dios y la realidad de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Hay alguna dificultad? Amén. No. Tampoco no hay ninguna dificultad para nosotros en entender y aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Tampoco lo hay. Entre tanto, sabemos que hay mucha gente que no entiende eso. Cuando se dice que Jesús es el Hijo de Dios, se pone a pensar: ¿y cómo es esto? Si Dios no tiene relación con ninguna mujer para tener un hijo, ¿cómo es esto? ¿Esto qué significa? Y no entiende. Por ejemplo, en el Ejido hay muchos árabes, mucha gente que viene de varios países como de África, de Marruecos, en fin, de varios lugares. Y ellos, si estamos hablando del Señor y hablamos lo que dice la Biblia, ellos saben que Jesús lo tiene como un profeta. No, lo tiene como un hijo de Dios. Lo tiene apenas como un profeta. Igual que los judíos, también lo tenía Jesús como maestro, como un profeta. Pero hermano, lo que Dios quiere nos enseñar, y los apóstoles, era que Jesús era mucho más que un hombre, que Jesús no era apenas hombre, él era hombre, vino en carne. Pero él era la encarnación del Verbo, que él no era apenas solamente eso, era mucho más que un hombre, era mucho más que un profeta, y era mucho
mucho más que un maestro. Está diciendo la palabra de Dios, y el apóstol San Juan, él escribió el Evangelio preocupado en enseñarnos a nosotros la cristiandad, a los judíos primero y después a todos los demás, que Jesús no era apenas un profeta, Jesús era más que eso, que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Y para eso os digo una cosa: cuando yo afirmo algo y cuando pasa algo en la sociedad y va alguien a un juicio, pues ahí está un juez para decir la verdad, y hay un abogado para defender y hay otro para acusar, ¿verdad que sí? Y después el juez tiene que tomar la decisión de quién va y quién está la verdad. Muy bien, y para eso, si hay un crimen, un asesinato o un robo, lo que sea, llaman a las partes y alguien pregunta si hay testigos. Aquí hay testigos, porque el testigo es fundamental en un proceso judicial para que el juez tenga la seguridad que de verdad ha pasado algo, o entonces que tenga la seguridad que no ha pasado y que alguien lo está acusando injustamente. Así que el testigo es importante. Y ahora lo que quiero decir, que si yo afirmo que Jesús es el Hijo de Dios, si la Biblia lo dice que Jesús es el Hijo de Dios, si San Juan dijo que Jesús es el Hijo de Dios, vale, está muy bien, pero vamos más allá. Vamos a mostrar y vamos a llamar a los testigos para mostrar que de hecho Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y entonces por eso el Evangelio fue escrito de San Juan con la mira para probar a los demás, a los judíos, porque más cuestionaban a los judíos de que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Porque cuando leemos en el texto la palabra de Dios dice aquí, y respondió Jesús: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. Hermano, porque todos sabían que Dios mismo había dado por medio de la ley de Moisés una ordenanza que se debería guardar el día de reposo, que era el día de sábado, y en ese día no se podía hacer nada. Pero el Señor había sanado, había hecho un milagro, pero ante toda la congregación, de un hombre que tenía una enfermedad, y entonces los judíos se pusieron bravos, se pusieron de verdad enfadados con el Señor porque lo había hecho, se estaba quebrantando un mandamiento. Pero ahora llega a donde quiero, y los judíos sabían muy bien que cuando Jesús afirmó: mi Padre trabaja y yo trabajo, los judíos inmediatamente comprendieron que Jesús estaba se poniendo igual a Dios, que Jesús estaba se poniendo en una situación que era un nivel como Dios. Y por eso dice aquí el versículo 18: por esto los judíos aún más procuraban matarle. Se enfadaron. Estaban nerviosos, enfadados, vivos, porque el Señor había dicho: mi Padre, y luego dice: trabaja, y yo también trabajo. Y entonces dice: porque no solo quebrantaba el día de sábado, sino que también, dice aquí la palabra, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, los judíos entendieron bien este punto. Si yo digo yo soy el Hijo de Dios, es que tengo la misma naturaleza de mi Padre. Amén. Que tengo la misma sustancia del Padre. Es que tengo el mismo género de mi Padre. Yo tengo el mismo ADN de mi Padre. Y entonces los judíos entendieron eso muy rápido. Y por eso querían matarle. Pero, estimado hermano, yo quiero decir que muy bien, apunta los versículos que os voy a dar. Porque San Juan se preocupa en mostrar a los judíos y a nosotros y a toda la cristiandad
toda la humanidad, que de hecho Jesús no solamente dijo que era el Hijo de Dios, que llamaba a su Padre Padre, sino que hay muchas señales que va a mostrar de quien verdaderamente es el Señor. Y otra cosa, lo importante no es solamente decir yo soy esto o yo soy aquello, sino demostrar, probar que tú eres de verdad. Amén. Pues vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Para eso yo voy a llamar a algunos testigos. Y yo no voy a salir del libro de San Juan. Por favor, mantente la Biblia abierta. Abra su Biblia en San Juan capítulo 1, versículo 29. El primer testigo se llama Juan Bautista. Vamos a ver el capítulo 1, versículo 29 de San Juan. Dice la Biblia aquí: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él.